El Abba les bendiga, hermanos amados. Quiero pues hablarles del tema de las vírgenes, de las 10 vírgenes, y si se salvan las vírgenes insensatas. Y en este tema hay personas que piensan que sí, que son pues aquellos que aunque son necios, van a encontrar pues entendimiento en algún momento. Pero hay varios puntos en la parábola que uno le pasa por alto y no los ve. Y es que realmente las 10 vírgenes están juntas. Es una parábola. Y en la parábola pues hay que buscar un misterio, una enseñanza. Entonces ellas están juntas, pero ellas se despiertan cuando llega el novio. Ahora, vamos a ver, según lo que dice la escritura, si en sí se salvan o no. Ya luego que usted escuche todo lo que le voy a exponer, pues puede llegar a quizás a una conclusión de que sí o no, según lo que dicen las escrituras. Entonces, las 10 vírgenes están juntas. Entonces, son similares, están juntas, son vírgenes, pero hay una diferencia y está en el mismo texto, lo vamos a leer. Ahora, dentro de la diferencia que está escrita allí, hay algo que podemos entender de una vez, y es que una es necia y otra es sabia. Ahora vamos a ver qué dice la escritura de las características del necio. Proverbios 18:2, al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. Proverbios 12:16, el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Proverbios 12:1, el que ama la disciplina, ama el conocimiento, pero el que la aborrece es un necio. Yo no le voy a explicar cada texto porque está claro. Solamente léalo, medite y piense. Proverbios 10:18, el de labios mentirosos disimula su odio, y el que propaga calumnias es un necio. Hay muchas más versos sobre los necios y sus características. Ahora vamos a ver algunas de los sabios. Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Póngale atención a todas esas palabras. O sea, ¿hay alguien que sea sabio y entendido? Lo tiene que demostrar. Buena conducta, obras hechas con humildad y entendimiento, sabiduría. Daniel 12:10, muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios, pero los malvados seguirán en su maldad. Ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios entenderán todo. Eclesiastés 10:12, las palabras del sabio son placenteras, pero los labios del necio son su ruina. La mujer virtuosa de Proverbios 31:26, abre su boca con sabiduría, y la ley, la Torá de clemencia está en su lengua. La palabra clemencia es compasión. El juez aplica la ley, o sea, Elohim, juzga según su ley, pero él es clemente en el juicio. Clemente es la virtud que mitiga la dureza de la justicia para perdonar, es tener compasión al aplicar un castigo. Su ley es buena, es santa, perfecta, llena de misericordia, de perdón, dispuesto el juez a perdonar, pero claro,
el que se arrepiente, el que se humilla, el que acepta la corrección. Pero esas no son características del necio. Él no nos castiga como él debiera, porque él es clemente, misericordioso, calmado, quietud. El sabio teme a Elohim. El necio no teme. El sabio procura siempre agradar al Abba. El necio, como no acepta corrección, ni la disciplina, es porque tiene orgullo. Y entonces no tiene temor en su corazón. Malaquías 1:6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Adonai, ¿dónde está mi temor? Dice Yahweh de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Porque ellos no se creen que están haciendo ningún mal. El necio no entiende, porque es ciego, y no ve que ha menospreciado la verdadera sabiduría, que te lleva a honrar y temer al Creador. Y cuando abren su boca, es notable que sale la necedad. Entonces, ante esto, ¿qué pudiéramos pensar? ¿Se salvan las vírgenes necias? ¿Sin sabiduría? Cuando venga Yeshua a recoger a su pueblo. ¿Puede alguien, al sonar la trompeta, llenarse del Espíritu y entender? Porque aquí habla que es en su venida y habla de las bodas. La salvación es ahora. Este es el tiempo de buscar, de arrepentimiento, de llenarse, no después que Él venga. Porque si no hay sabiduría, ¿cómo van a entender? Si han endurecido sus corazones, si no aceptan la corrección. Pero a todo esto, ellos van a reclamar. Porque ellas van, Señor, Señor. Ellas sienten que tienen el derecho porque son vírgenes, eran iglesia. Estaban ahí al lado, iban a los cultos y estaban ahí, estudiaban la Biblia. Estaban esperando. Ahí dice que ellas esperaban al novio. Son vírgenes y vírgenes representa iglesia. Entonces, ellas quizá trabajaron arduamente. Muchos pastores, líderes, evangelistas, años, quizás tenían 30, 40, 50 años allí sirviendo en su iglesia. Entonces, ellas hicieron cosas que hacía pensar que podían exigir la entrada. De hecho, el punto de que alguien reclame es orgullo. Ábrenos, ábrenos. O sea, nos merecemos que nos abras. Y vamos a ver el ejemplo de aquellos que van y les reclaman. Pero yo hice esto, y yo hice esto, y yo hice esto. Cuando nosotros nos sentimos que Él nos debe algo, eso es orgullo. Porque en verdad no merecemos nada. No hay nada que podamos hacer. Entonces, exigir la entrada es orgullo. Reclamar, yo me merezco entrar. Es más, quizás ellas hasta pensaban que eran mucho mejores que las otras 5. Y vamos a ver una similitud en las escrituras en cuanto al trigo y la cizaña. Son muy similares, pero uno madura bien y el otro no. Se le llama como esa hierba mala. Y sin embargo, Yeshua dijo, no, déjenla crecer juntos. Mateo 13:30 dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. ¿Y qué es la siega? Pues el levantamiento de su pueblo, la resurrección. Llegó el novio. O sea, déjalo junto. Las 10 vírgenes estaban juntas. El trigo y la cizaña están juntas. Los cabritos y las ovejas están juntas. Están ahí. Entonces, y al tiempo de la siega, cuando llegue el tiempo, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Y quién es el trigo? La mies, el trigo es su pueblo. Y la cizaña, los que están allí. Ahora, hay características de la cizaña. Ellas impiden al trigo crecer libremente en el campo de Elohim.
La cizaña es todo aquello que significa obstáculo o tropiezo para que el trigo pueda crecer. Ahora piense: necio, cizaña, obstáculo, tropiezo. Como dice la Escritura, o sea, los tropiezos vienen, pero hay de aquel que pone tropiezo a los pequeños. Tiene falta de temor, de honra, tiene orgullo, se cree que merece la entrada por las cosas que ha hecho. Entonces, la cizaña está junto al trigo en la congregación. De hecho, hay pastores que son cizaña, porque hay muchos que le están sirviendo de tropiezo a las ovejas. La Escritura los llama como los falsos profetas, aquellos que hablan de parte del Abba, pero en apostasía. Y dice que no tienen buenos frutos. ¿Por qué? Porque son orgullosos. Y por eso vienen a reclamar: Señor, Señor. Y vamos a leer lo que dice aquí en Mateo capítulo 7, donde el verso 21, si se fijan, el verso 15 al 20 habla de los frutos. Y fíjese, el amor. El amor, la misericordia, es lo que deben tener, pero cuando no hay amor y hay mucha religiosidad, entonces no hay nada, porque sin amor nada somos. Entonces, el verso 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: ¿pero cuál día? El día que Él regresa. Pero Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchísimos milagros, predicamos, hicimos. Te serví por 30, 40, 50 años. En tu nombre lo hicimos. Entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿dónde está el punto? Que no le conocieron. Trabajaron e hicieron, pero no era la voluntad del Padre. ¿Cuántos ministerios hoy están trabajando en sus propios caminos? Y el hecho de que estén trabajando, ¿cuántas sectas hay hoy? ¿Cuántas falsas doctrinas? Eso no quiere decir que estén haciendo la voluntad del Padre. Él dice: el que haga la voluntad, ese es el que me conoce. Entonces, si usted se fija, aquí ellos le dicen: pero Señor, Señor, pero hicimos esto, hicimos lo otro. Sin embargo, fíjese que las vírgenes insensatas, necias, sin entendimiento, que fueron las que no se prepararon, lo dice aquí, ellas también van. Dice que en el verso 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Aquí estos le dicen: Señor, Señor, pero mira lo que hicimos. ¿Y qué le dice él? No les conozco, nunca les conocí. Es la misma palabra. Entonces, estas vírgenes representan aquellos que están con el trigo, pero son cizaña. Entonces no han dado fruto porque es fruto malo. La cizaña se parece mucho al trigo, ¿verdad? Pero es diferente. Y él le dice: déjalo junto, porque mira, se parecen tanto que si lo sacas ahora, pudiera que te lleves al trigo. Entonces, ahora, aparte de eso que le acabo de leer, hay otro punto dentro de la misma parábola que lo vamos a leer, que hace una gran diferencia. Y es que las insensatas tenían lámpara, y la lámpara representa la palabra. Y fíjese que ellas tenían un poco de aceite, porque ellas dijeron: se nos apagan. Quiere decir que había aceite en la lámpara. Y esto es algo que también presta a confusión. ¿Cómo será que tenían un poco del Espíritu? Mire, dice el verso 8: y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Ahora, si esas lámparas tenían aceite, ¿en qué se diferencia? O sea, porque sí tenían. Pudiéramos decir, bueno, tenían un poco del Espíritu, pero no estaban llenas.
Entonces, si lámpara es palabra y tenían poco aceite, ¿qué quiere decir? Que había poca revelación, entendimiento. Por eso eran vírgenes, por eso estaban allí. O sea, sí tenían un conocimiento. Ellas esperaban a Yeshua. O sea, que tenían entendimiento de que el Mesías venía. Estaban junto a ellas. Pero la diferencia es que las otras tenían tanto la palabra como también, o sea, mucho aceite, o sea, tenían la lámpara y tenían mucho aceite en la lámpara, o sea, mucha sabiduría, mucho entendimiento, pero hay un elemento clave que uno le pasa por alto y no lo ve. Que no es solo tener la palabra y mucha revelación y entendimiento, porque conocemos muchos que conocen los tiempos, tienen mucha revelación, mucha Torah. Sin embargo, como dice la Escritura, que tú puedes tener toda la profecía, tú puedes tener toda la fe del mundo, pero le faltaba un elemento que lo hacía el completarlo todo, y era el amor. Por eso dice, sin amor nada somos, nada. Entonces, las insensatas le faltaba eso, le faltaba el amor. Dice el verso 3, las insensatas tomando sus lámparas, o sea, vamos a imaginarnos que es la Biblia, la palabra, el conocimiento con la inspiración del Espíritu Santo, conocen, pero, fíjense, dice, no tomaron consigo aceite. La palabra consigo la fui a buscar en el griego. O sea, consigo es llevar junto, en compañía, de la raíz unión, proceso, ser procesado, posesión. En griego es 4862 y tiene varias raíces que la puede buscar. Significa junto, posesión, conmigo, contigo, composición, en medio. En Juan 14:3, Yeshua dijo, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. O sea, las vírgenes sensatas estaban internamente unidas a Yeshua como posesión, o sea, poseídas por el Espíritu de Yeshua consigo. Tenían el aceite con ellas, pero las insensatas no lo tenían consigo. Y lo vamos a ver, aquí habla que ellas no tenían consigo el aceite, pero tenían la lámpara y tenían un poco. Entonces, la posesión del Espíritu de Yeshua en medio de sus corazones, la ley en medio de su corazón, la Torah viva, que es representada por el aceite, el amor, el fuego encendido en ellas como vasijas de barro. Por eso ellas tenían vasija y esa era la diferencia de una y la otra. Las dos tenían lámpara, una tenía poca revelación, la otra tenía mucha revelación de la Escritura, ¿verdad? Pero es como tener profecía, conocimiento, entendimiento, tenía mucho. Pero la diferencia es que el conocimiento no era externo nada más de la palabra y el entendimiento, sino que había algo interno en ellas que las otras no tenían. Entonces, el verso 4 dice, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. O sea, las vasijas las representan a ellas. Somos vasijas de barro en su mano. Él pues pone su tesoro en vasijas de honra para él. Él es el alfarero, nosotros el barro. Él nos da forma y llena esa vasija con su tesoro. Ellas tenían esa vasija, eran una vasija llena de aceite. Las otras no tenían vasija, no tenían aceite consigo, y esa es la gran diferencia. O sea, no solamente internamente habían sido procesadas, pero también se había reflejado en lo exterior porque tenían las lámparas llenas. Ahora, fíjese que usted puede obtener revelación de otros y creer y pensar que con eso vamos a llegar. O sea, hay gente que escucha palabras de los maestros y wow, y aprendí esto y aprendí esto. Está aprendiendo, tiene la lámpara, tiene aceite, porque el aceite es la iluminación, la revelación. Una persona que tenga iluminación y revelación no quiere decir que ha nacido de nuevo, porque el Espíritu ilumina los corazones hasta que la persona muere a sí mismo, se entrega completamente, y entonces ese amor viene a morar y ya ahí la persona empieza a dar frutos de ese amor. Entonces,
podemos obtener la revelación de muchos. Revelación, mira, entendí. Pero ¿cuántos hay entendidos, pero no han sido transformados internamente? No han sido procesados. Entonces, el aceite del proceso, que es el interno consigo, Yeshua viviendo en ella, es la maduración. Y esa maduración, la palabra nos las explica como las olivas que se trituran. Durísimo. Mire cómo es el proceso de la trituración. Triturar, tribular, aflicción. O sea, la llenura de Yeshua es por un proceso que no se logrará jamás cuando suene la trompeta. O sea, no, es un proceso. O sea, el que no en ese momento no estuvo preparado, no puede entrar. Porque estamos hablando que se escuchó el clamor. Entonces, ¿qué es clamor? Es Yom Teruah, el día de las fiestas de trompeta. El día Yom Teruah es el día del clamor. El pregón, un shofar, levántate. Entonces, a Yom Teruah, que es el día de las trompetas, se le conoce como el día del clamor, el día del júbilo, del Yobel, que es trompeta, el día de alarma. Entonces, es el llamado de Elohim a despertar, es encontrarse con su pueblo. Entonces, si esto es así y suena la trompeta y hay un grupo esperando la venida, esas 5 que hasta ese momento son insensatas y son necias, no aceptan corrección, no aceptan disciplina, son sabias en su propio entendimiento, ¿verdad? Cuando suena ese shofar, ¿se salvarán? Entonces, ahí dice que ellas van, pero que la puerta se cerró. Dice en el verso 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban, mire la palabra, las que estaban preparadas. ¿A cuántos hoy advertimos que se preparen espiritualmente, que se levanten, que madruguen, que busquen, que hagan la voluntad del Abba, que sean obedientes, que no se dejen engañar, prepárense? Estas estaban preparadas y entraron con él a las bodas. Y las bodas es el milenio, el reino. Y se cerró la puerta. Después que esa puerta se cierre, nadie puede entrar. ¿Recuerden cuando Noé, que se cerró la puerta? ¿Entró alguien después? No entró nadie. Pero Noé se cansó de hablar y de predicar. Y dice la Escritura que será como en los tiempos de Noé, que no entendieron. No entendieron hasta el día que vino el diluvio. Entonces, cuando llegue ese día, todavía estas vírgenes, ellas no han entendido, porque no son entendidas, no pueden entender. Entonces, al no tener entendimiento, no están purificadas, no han sido limpias, no han sido internamente llenas, no tienen el amor, no pueden comprender. Ellas solamente saben que hicieron cosas y que se merecen entrar. Pero yo hice milagro, yo hice esto en tu nombre, predicamos, hicimos esto, yo fui cristiano, fui pastor por 50 años. Mire, cuando llegue ese momento, fíjese que el orgullo es tan tal, pero nosotros hicimos. Son aquellos que oran y dicen todo lo que hacen, ¿no? Porque yo hice esto por ti, y yo hice esto por ti, y conozco personas así. No, siempre te están diciendo lo que ellos hacen, y lo que ellos saben, y lo que ellos estudian, y que yo tengo tantos años. Y si usted le quiere corregir, no, te dicen que ellos no necesitan nada, que ellos se la saben. Están peligrando su salvación. No aceptan corrección, es un necio. Entonces, las preparadas fueron las que entraron, porque estaban preparadas. Esas son las que entran en el reino. Las demás no lograron entrar. Si todavía después de esto usted piensa que las 5 se van a salvar, honestamente yo pienso que el Abba está advirtiendo a las insensatas que no toman consejo, que son sabios en su propio entendimiento, de que no se fíen. Porque aquí dice, o sea, el Abba le está dando una parábola y le está diciendo, o sea, no seas como las insensatas. No seas sabio en tu propio entendimiento, porque eso es ser necio.
acepta la corrección, prepárate. Porque cuando llegue el momento, cuando suene el shofar, ese no es el tiempo de irse a preparar. No hay tiempo, ya. Es ahora el tiempo de preparación. Bueno, hermanos, eso le quería compartir sobre esta parábola porque me quedé pensando en que solamente las prudentes tenían vasija y nosotros somos comparados con vasijas de barro y tenían sus vasijas llenas. No solamente es tener la palabra y el entendimiento, es ser esa vasija de honra, lleno del amor, lleno de la palabra, dando frutos, preparándonos, siguiendo a Yeshua por donde quiera que va, a estar pendiente de su palabra y hacerla y vivirla, para que cuando suene el shofar podamos entrar. El Abba les bendiga.